Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Vamos a aprender a utilizar Minitab y vamos a empezar con un ejercicio de CP, CPK y ST. Para eso tenemos que jalar los datos. Aquí nosotros tenemos un ejercicio de las edades de universitarios. Pasamos nuestros datos. Si el archivo lo tenemos en Excel, solamente es Control C y Control V para pegar los archivos. En este caso son edades, entonces aquí le vamos a poner de universitarios. Y bueno, el ejercicio, como lo mencioné, va a ser de CP y CPK. La ruta para realizar este ejercicio, si nos damos cuenta, aquí tenemos nosotros 28 datos y la ruta va a ser la siguiente. Nos vamos a ir a donde dice estadísticas. Nos vamos a ir a donde dice herramientas de calidad. Posteriormente a donde dice Capability Six-Pack. Y ahí nos vamos a ir donde dice entre y dentro. ¿Vale? Esta que estoy marcando ahorita es la ruta, herramientas de calidad, Capability Six-Pack y entre y dentro. Le damos clic y ahí nos va a decir que si es de una columna individual o es por subgrupos. En este caso nosotros tenemos todos los datos en una columna individual, entonces vamos a seleccionar columna individual y nos va a decir que dónde está. En este caso lo tenemos en edades de universitarios. Le damos doble clic y nos dice cuál es el tamaño del subgrupo. En este ejercicio el tamaño del subgrupo es de 7. Entonces nosotros aquí le vamos a poner que el tamaño del subgrupo es de 7. Posteriormente nos dice que especifiquemos cuál es el límite inferior y el límite superior de especificación. Igual para este ejercicio el límite inferior es de 18 y el límite superior es de 26. Y aquí nos piden otros datos que son opcionales como la media y algunos otros datos. Nosotros con esto ya vamos a dar inicio, le ponemos aceptar y a continuación se va a desplegar lo que es la información del Capability Six-Pack. En este caso lo que nos interesa a nosotros es ver el CP y CPK. Por ahí también nos va a dar un gráfico de campana y nos va a dar un gráfico de los rangos y de las medias. ¿Sale? Aquí ya está cargado nuestro informe. ¿Sale? Como podemos ver acá de este lado izquierdo tenemos el gráfico de los medios, ¿vale? De manera por observaciones del subgrupo. Aquí tenemos el gráfico de los rangos, igual de las medias de los subgrupos. Y aquí tenemos el gráfico de los rangos, pero ya de manera total. Le tenemos que son 4 medidas porque se hicieron de subgrupos de 7. Tenemos nuestra gráfica de campana y podemos ver nosotros aquí ya a simple vista cómo se está saliendo de los límites. Aquí tenemos nuestro límite inferior marcado, nuestro límite superior. ¿Vale? En este caso, de manera automática sabríamos que pues no está centrada y tampoco cumple con los datos de que esté dentro de nuestros límites. Aquí tenemos una gráfica de normal para ver la información de los datos de normal. Y por aquí abajo tenemos ya los datos estadísticos, que en este caso el PP y PPK son para largos plazos y el CP y CPK son para cortos plazos. Aquí tenemos un CP de 0.36 y un CPK de 0.21. Hay que recordar que un CP para que cumpla debe de ser arriba de 1.33 para que sea
adecuado, sea el ideal, arriba de 1 para que esté cumpliendo, pero se le tendría que dar una mayor control, y si es menor de 1 no está cumpliendo. Si fuera de mayor de 2 o de 2, pues sería con pues, cumplimientos a nivel mundial, con lo que conocemos como 6 sigma. Y el CPK, aquí lo tenemos, y en este caso el CPK debe ser arriba de 1.24 para que sea adecuado. Ya menor de él, pues no estaría cumpliendo con los datos que se requieren para que esté centrada este proceso. Y bueno, aquí vemos el primer ejercicio. Es muy sencillo. Y bueno, como podemos ver, Minitab pues nos ayuda al desarrollo y la aplicación de las fórmulas. También lo podemos hacer de manera manual o con Excel. Y ahorita pasaremos ya a un ejercicio con los gráficos de control. Bueno, aquí para los gráficos de control tenemos que pues recordar que está la separación de los gráficos o cartas de control que son variables y los que son por atributos. Primero veremos los que son variables, que son más cuantitativos, y luego ya los de atributos. Para el variable vamos a empezar con el gráfico XR, que el gráfico XR hace referencia a medias y rangos. Y para este gráfico XR tenemos un ejercicio que es de peso de costales, de fertilizantes. Vamos a agarrar nuestros datos. Igual le vamos a poner control C y control V para copiarlos de Excel a Minitab. Y ahí los tenemos nuestros datos. Ahora, los primeros datos que tenemos son de los subgrupos. Y ahí le vamos a poner subgrupo. Posteriormente tenemos los pesos, que sería los pesos del costales. Le vamos a poner peso 1, peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4. Y aquí tenemos que son 24 subgrupos que se dividen en 4. Ya que esa es la muestra. El ejercicio nos dice que cada hora hay una muestra de 4 costales, ¿vale? Durante 3 días, y son los datos que nosotros tenemos. Y bueno, recordarán que para esta parte lo que se necesita es sacar una fórmula, porque aquí se hacen dos gráficos, uno que es el gráfico de medias y el otro que es el gráfico de rangos. ¿Bien? Se tendría que aplicar la fórmula para hacer los límites de las medias y de los rangos. Aquí lo que nos ayuda Minitab es que lo hace de manera automática. Vamos a ver de qué forma, y nos vamos a lo que dice estadísticas. Nos vamos a ir a donde dice gráficos de control y nos vamos al primero que dice gráficas de variables para subgrupos. Y de ahí dijimos que íbamos a hacer XR, que es medias y rangos. ¿Vale? Aquí está la ruta, gráficos de control, gráficos de variables para subgrupos y gráficos XR. Le damos clic y a continuación nos dice lo mismo. Todas las observaciones para un gráfico están en una columna, y aquí nos damos cuenta que no, que están en diferentes columnas. Entonces aquí le vamos a poner las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. ¿Vale? Una vez que le damos, vamos a darle en el espacio en blanco y los vamos a ir pasando. Para pasarlo de este lado, por ejemplo, el primero no lo tenemos que pasar porque es el de los subgrupos. Ese no cuenta, nada más está contabilizando los subgrupos que tenemos. Pero ya los pesos están en el 1, 2, 3 y 4, que es la columna 2, 3, 4 y 5.
Hay dos formas de pasarlo. Lo seleccionamos y le ponemos seleccionar y se pasa. O le damos doble clic y se pasa. Una vez que los tenemos, procederíamos a poner simplemente aceptar. Y Minitab de manera automática nos va a dar los registros de la gráfica de medias y la gráfica de rangos, como lo podemos ver ahorita en pantalla. Tenemos primero el gráfico de las medias, y aquí nos dice media de la muestra, y el gráfico de los rangos, rango de la muestra. Y de esta forma nos estaría calculando de manera automática los límites. También lo podemos hacer de manera manual o lo podemos hacer con Excel. Una vez visto nos iríamos o procederíamos ahora a ver nuestro gráfico de XS, que es de medias y desviaciones estándar. Para eso, igual procedemos a pasar los datos de nuestro ejercicio. Y aquí tenemos un ejercicio de dureza. Lo que tenemos que hacer es nuevamente copiar nuestros datos. Los pasamos para Minitab. Y procedemos a ponerle los datos de encabezado. Aquí tenemos la muestra. Y aquí tenemos la dureza. Entonces vamos a ponerle dureza 1. Dureza 2. Dureza 3. Dureza 4. Y dureza 5. Aquí nuestro ejercicio nos da 5 grupos de dureza que se están tomando. Y bueno, de manera automática, igual, tenemos aquí 20 datos y está dividido en 5 subgrupos de dureza 1, dureza 2, dureza 3, dureza 4 y dureza 5. Ahí lo que procedemos a hacer nuevamente es, nos vamos a estadísticas, nos vamos a gráficos de control, nos vamos a gráficos de variables para subgrupos y nos vamos a la parte que dice gráficos XS, que son los gráficos de medias y desviación estándar. Le damos clic, nos vuelve a decir, todas las observaciones para un gráfico están en una columna. No, aquí lo tenemos dividido en 5. Ponemos que están en dividido, le damos en el espacio en blanco, dureza 1, dureza 2, dureza 3, dureza 4 y dureza 5. Que ahí son donde están nuestros datos. Le ponemos simplemente aceptar y automáticamente el programa de Minitab nos estaría arrojando nuevamente nuestros dos gráficos, un gráfico para medios y un gráfico para las desviaciones estándar. Como podemos ver aquí en pantalla, es importante saber que pues estos datos nos ayudan a ver pues, qué tan disperso están las muestras y poder controlar y gestionar algún cambio que pueda ver dentro de esta toma de datos, ¿no? Y poder accionar de manera automática. Aquí lo tenemos. Este sería el segundo ejercicio de los gráficos de variables o cuantitativos. Y nos faltaría el último, que ya no es por un grupo, que ahora sería de manera individual, que se le conoce como gráfico I o gráfico individual. Nuevamente pasamos nuestros datos ahora para el gráfico individual. Igual si lo tenemos focalizado en un Excel, jalaríamos nuestros datos. En este caso nosotros tenemos 12 datos que son de una fermentación de cerveza. Y lo vamos a llevar a proceder a pasar. Nuevamente ponemos encabezados, que en este caso aquí nos dice que son del día, de los días, y del otro lado nos dice que son el lote 1 y el lote 2.
Ya que tenemos nuestros datos, pasaríamos, si nos damos cuenta que tenemos 12 datos, tenemos lote 1 y lote 2, que se están midiendo en 12 días. Pasaríamos ahora igual a estadísticas, gráficos de control. Dice gráficos de variables individuales. ¿Sí? Y ahí nos pasaríamos a la primera opción, que es el I. ¿Sí? Y ahí nos dice que es la media y la variación. Nosotros le vamos a dar a esta parte y nos va a decir dónde están las variables. En este caso tenemos en el lote 1 y en el lote 2. Nuevamente le damos a aceptar y Minitab pasaría a realizar nuestros gráficos. Si se dan cuenta, aquí nos dan los gráficos individuales para el lote 1 y para el lote 2. Y ahí podemos ver nosotros nuestras observaciones, tanto del primer rango como del segundo rango. ¿Vale? Y también del valor individual, que sería semejante a la media del primer lote y del segundo lote. ¿Vale? Este sería el último tipo de carta de control o gráfico de control de variables o cuantitativos, que refiere a los gráficos y o gráficos individuales. Una vez con estos temas, pasaríamos ahora a la otra clasificación, que son los gráficos de control por atributos o cartas de control por atributos, que son ya de la parte cualitativa. Ahí tenemos 4 tipos de gráficos, que es el gráfico P, NP, C y gráfico U. Procedemos nuevamente a borrar nuestros datos y a pasar los datos nuevos. Igual si los tenemos en Excel, solamente jalamos y vamos a empezar con gráficos P. Pasamos nuestros datos. Ahí estamos poniendo nuestros datos, ponemos el encabezado. Este es uno de porcentaje de productos defectuosos por subgrupos de una fábrica de latas. ¿Vale? Nos da un tamaño del subgrupo de 50 unidades y nos da un total de 30 subgrupos. Aquí lo que vamos a poner es subgrupo, vamos a poner el tamaño del subgrupo y las latas defectuosas que tiene. Entonces ponemos como título subgrupo. Luego procedemos a poner la siguiente parte, que es el tamaño del subgrupo. Y una vez que ponemos esta parte, también iríamos a poner las latas defectuosas. Ahora que tenemos estos datos, pasaríamos nuevamente a estadísticas, gráficos de control, y ahora nos vamos a la parte que son los cualitativos, que son por atributos. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos el gráfico P. ¿Bien? Le damos a gráficos P, nos va a decir dónde están las variables. Las variables las tenemos como las latas defectuosas, ahí donde están las variables. Luego nos dice el tamaño de los subgrupos. El tamaño de los subgrupos lo tenemos en C2, que es tamaño del subgrupo. Y una vez teniendo estos dos datos, le damos a aceptar y Minitab nuevamente estaría sacando nuestro gráfico P de las latas defectuosas, que recuerden que este es por porcentaje o proporción de defectos por unidades. Y aquí tenemos nuestros datos. Vemos que hay 2 puntos fuera. Aquí podemos sacar un ST para ver pues con qué confianza tenemos esta parte. Y si nos damos cuenta, miren, está muy despegado de la media. Y ahí tendríamos que tener un mayor control o tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo para que esté tan disperso de la media. ¿Sale? Aquí tenemos 2 datos
que están saliendo y nos dice dónde está la muestra y cuál es la proporción. Aquí automáticamente también nos está arrojando los límites de control superior y límites de control inferior, así como la media de P, de la proporción. Aquí está el primero, que es de los gráficos o cartas de control por atributos, que pertenece a las proporciones como gráfico P. Después de este pasamos a NP. ¿Vale? Igual borramos nuestros datos. Si tenemos ahí nuestros archivos en Excel, pues ahí lo podemos pasar. Pasaremos al gráfico NP, que el gráfico NP hace referencia al número de productos defectuosos por subgrupo, conocido como gráfica NP. Igual lo tenemos con un registro de latas. Procedemos nuevamente a copiar nuestros datos. En este caso tenemos nosotros 50 datos y 30 subgrupos. Pasamos a nuestro gráfico, los copiamos en Minitab, nuevamente le ponemos, ahí nos está dando el subgrupo, tamaño del grupo y número de unidades defectuosas, y lo ponemos así, subgrupo, luego el dato que hace referencia a la segunda columna, que es el tamaño del subgrupo, y por último ponemos ahora el número de unidades defectuosas. Número de unidades defectuosas. Procedemos nuevamente. Nuestra ruta es estadísticas, gráficos de control. Estamos en gráficos por atributos. Y pasamos ahora al que es NP. Ahí le damos para monitorear el número de defectos. Y nos dice dónde están las variables. Las variables están en el número de unidades defectuosas, que es el C3. El tamaño de los subgrupos está en C2, que es el tamaño del subgrupo. Y le damos aceptar. Automáticamente, igual nos estaría arrojando nuestro gráfico NP. Y en este caso, si se dan cuenta, la diferencia es que aquí no lo ve por proporción o por porcentaje. Aquí lo que está viendo es el número de defectos que existen. Nuevamente tenemos dos fuera de los límites, que también tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo, porque pues está separando mucho de la media nuestros valores, y ya dos salieron. Nuevamente igual lo podemos aplicar de manera manual, o lo podemos aplicar en Excel o en Minitab, que pues nos ayuda a hacer más eficiente el trabajo, reduciendo el tiempo de cálculo. Ahora pasaríamos a el gráfico C, que son defectos por unidad. Aquí igual nosotros ya tenemos un ejercicio. Tenemos un ejercicio que hace mención a filtros, donde se proporciona un ejercicio de defectos en filtros de seguridad. Copiamos nuestros datos, tenemos 26 datos y tenemos los defectos. Pasamos a Minitab, copiamos nuestros datos, nuevamente le ponemos el título que corresponde. El primero es de muestra y el segundo es de defecto. Entonces le ponemos muestra y le ponemos defecto. Pasamos y procedemos estadísticos, gráficos de control y gráficos por atributos, que ahora sería el gráfico C, que es el último. Nos dice dónde están las variables, están en los defectos, y le ponemos aceptar.
Y nuevamente de manera automática nos arroja nuestro gráfico C, que hace referencia a los defectos por unidad. Aquí nos está diciendo cuántos defectos hay por unidad. Tenemos 2 puntos que salen, nos dice dónde está esta muestra. Igual tenemos una dispersión muy grande de la media. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para aplicar los sistemas de control adecuados y que la calidad permanezca. Este es el gráfico C y pasaríamos a hacer el último gráfico, que sería el gráfico U. Borramos nuestros datos y copiamos del ejercicio que tengamos. En este caso tenemos un ejercicio de circuitos, ¿vale? Que también nos dice número promedio de defectos por unidad. El otro era en porcentaje, este es en proporción y este es en número. Vamos a llevar nuestros datos. Los alojamos en Minitab. Y aquí nos dice que es lote el primero, lote. El segundo, la segunda columna hace referencia al tamaño de la muestra. Y la última hace referencia al total de defectos. Una vez que tenemos nuestros datos, procedemos nuevamente a nuestra ruta, que es estadísticos, gráficos de control, gráficos por atributos, que son los cualitativos, y el último que estamos viendo, que es el gráfico U, que es promedio de defectos por unidad. Le damos en el gráfico U y nos dice este gráfico U que pongamos dónde están las variables. Las variables las tenemos en el defecto de total de defectos. El subgrupo lo tenemos en el tamaño de la muestra, que ahí están los subgrupos. En este caso vamos a darnos cuenta que los tamaños de la muestra son variables, entonces nuestros límites van a variar, no van a ser constantes, van a ser variables. Una vez que tenemos estos datos, le ponemos a aceptar y dejamos que Minitab pues haga su trabajo. Y como vemos aquí en pantalla, podemos ver cómo se grafica este carta de control que es U. Podemos ver cómo están los puntos. Igual vemos que 2 salen de nuestros límites, que aquí es la muestra 21. Y abajo tenemos la muestra 10, que también está saliendo. De manera automática nos hace el límite control superior, límite control inferior y la media de U, que es de la muestra que estamos determinando. Y bueno, hasta aquí sería la aplicación de Minitab para la parte o el curso de calidad, que es planeación avanzada de la calidad. Vimos para sacar CPK, que es con el Capability Six Pack, que nos ayuda también para certificaciones como lo es Six Sigma. Y también vimos ya los gráficos o cartas de control, donde vimos variables por variables o por atributos. La diferencia es que el de variables es cuantitativo, el de atributos es cualitativo. Podemos ver su división en el que es por variable. Tenemos gráfico XR, XS e Y, que ya vimos cómo se grafica en Minitab, y también el gráfico por atributo, que es gráfico P, NP, C y U. Y por último, nada más mencionarles que aquí tenemos en la parte final algo que dice asistente. Tenemos el asistente para diferentes tipos de prueba. Vamos a ver el de gráficos de control, que fue el último que vimos. Y si aquí la parte tuviéramos alguna duda en la parte teórica, tenemos un árbol de decisiones para poder ver qué tipo de
de gráfico vamos a utilizar, ¿vale? Y aquí nos dice el tipo de datos, si son continuos, si son por atributos, nos dice los datos recolectados en subgrupos o no. Si no es en subgrupo, miren, aquí tenemos el gráfico individual. Si es por subgrupos, tenemos lo que vimos, X, R y S. Y del otro lado tenemos que está contando elementos defectuosos o defectos por unidad, ¿sale? Elementos o por unidad. Y tenemos el gráfico P y el gráfico O, que también sabemos que si lo queremos ver no por proporción, sino por número de defectos, en el gráfico P tendríamos la variante de NP y en el gráfico U tendríamos la variante de C, ¿vale? Que en lugar de que sea por proporción, sea por unidad. Y bueno, con esto estaríamos terminando nuestro tutorial de uso de Minitab para el curso de planeación avanzada de la calidad, referente a los temas de CP, CPK y gráficos o cartas de control. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima.